Buen día, jóvenes estudiantes del TEC de La Laguna. Los saludo con gusto este martes 2 de marzo del 2021 para continuar con nuestros trabajos de ecuaciones diferenciales. Curso de ecuaciones diferenciales dirigido a jóvenes estudiantes de ingeniería mecatrónica. Estamos presentes 25 de 31, faltan 6. En cualquier caso, como ya es costumbre, esta sesión va a quedar grabada. Se las hago llegar y bueno, pues por ahí ya se las comparten, ¿sí? Quiero escuchar un sí de que estamos viendo la presentación desplegada en la diapositiva tema 1. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, jóvenes. Resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden fue el tema 1. Hoy seguimos con el método de las exactas. Les decía, un modelo de ecuación diferencial bien interesante, que en primer lugar se sale del esquema que venimos trabajando. ¿Y cuál esquema era, profe? El estar modelando problemas de geometría, problemas geométricos, donde la primera derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva, y problemas de cinemática, en los que la primera derivada del desplazamiento es la velocidad, y la primera derivada de la velocidad es la aceleración. Nótese que estamos con ecuaciones diferenciales de primer orden, de b en dt, de x en dt o de y en dx. Aquí una observación. El primer trabajo, el problema de la lancha, algunos la quieren modelar con la segunda derivada del desplazamiento, es decir, xb', que es aceleración. La respuesta es no. Es una ecuación diferencial de primer orden. Han sido 3, 4 jóvenes las que la mandan con xb' y se las he rechazado. En lugar de xb' es v' para la aceleración. Entonces, competencia específica particular que tú seas capaz de detectar, identificar si una ecuación diferencial es exacta. Si es el caso, entonces aplicar el método para resolverla y en todo caso interpretar resultado, interpretar la ecuación diferencial y obtener alguna información adicional, ¿sí? Presentación del método. Aquí se llama bien de la estructura. Una ecuación diferencial exacta, una ecuación diferencial candidata a ser exacta, se presenta de esta manera. ¿Sí? Esto a mí no me parece. Esto no es adecuado. Porque cuando un libro de ecuaciones diferenciales te presenta una ecuación de esta forma, te está invitando a que la resuelvas por exactas. Pero bien, nótese que ya no utilizamos ni la P ni la Q. Utilizamos M y N. ¿Sí? Para que sea exacta se debe cumplir una condición. Por supuesto que previamente tú detectaste que no es separación de variables y que no es homogénea. ¿Sí? No es separación de variables. No es homogénea. ¿Qué sigue? Pues las exactas. Atacarla por el elemento de las exactas. Si la derivada de m, la parcial de m con respecto a y, es igual a la parcial de n con respecto a x, entonces la ecuación diferencial es exacta. Esa es la condición. ¿Sí? Es decir, aquella función que está asociada al diferencial de x, se obtiene su parcial con respecto a y la que está asociada a y, se obtiene su parcial con respecto a x y deben ser iguales. Si son iguales, entonces es exacta. De x y de y, pues son variables libres, ¿verdad? Si es un movimiento rotacional, será θ y t. Si es un problema de cinemática, será x y t. Si es una red eléctrica en serie, será y t. Si es una red eléctrica en paralelo, será b y t. Son variables libres de x y de y.
Aquí es algo que nuevamente yo cuestiono porque estamos en un enfoque geométrico. Y en las matemáticas casi siempre se presenta en X y Y, descontextualizando la situación geométrica, ¿no? Entonces, X e Y son variables libres, ¿sí? Hola, profe. Dígame. La igualdad de, pues la derivada de m con respecto a y eso, ¿tiene que ser una vez la n haya sido pasada al otro de la igualdad o puede mantenerse en el mismo lado? No sé si me Debe estar explico. del mismo lado. Ok. La ecuación diferencial debe estar igualada a 0. De tal forma que si yo te doy mxy de x igual a nxy de y, tienes que juntarlas. Y ¿Sí? ya las derivadas tienen que ser iguales. Exactamente. De un mismo lado. Y el mismo lado. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, ejemplo. ¿Sí? 5x más 4y menos 2 de x más 4x menos 3y más 1 no es separación de variables porque x y y están sumadas. No es homogénea, x a la 1, y a la 1, 2 a la 0, 2x a la 0. X a la 1, y a la 1, 1 por x a la 0. No es homogénea. ¿Tú ya la viste? ¿Sí? ¿Ya la viste? No es separación de variables, no es homogénea. Pues voy a ver si es exacta. Identifico que es mx, y, lo que está con dx. Identifico lo que es nxy, lo que está con dy. En todo caso, las derivadas son cruzadas. M parcial con respecto a la otra variable. ¿Sí? N parcial con respecto a la otra variable. Son iguales si es exacta. ¿Ya? Parcial de m con respecto a la otra variable, independientemente de cuáles sean estas variables. N parcial con respecto a la otra variable, independientemente de cuál sean las variables, ¿sí? Discriminas. Y luego, con una vista te das cuenta que no es separación de variables x y y sumadas. Te das cuenta que no es homogénea porque está sumada a una constante que es x a la 0 y te vas por las exactas. Es exacta, procedemos a resolverla. No es exacta, siguiente método. Adelantándome a la pregunta, ¿qué pasa si no es exacta, profe? ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a las funciones en dos variables. ¿Sí? Que es, a ver, les pido, ese team que se oye, ¿están entrando o me están pidiendo chance? Pausado, señores. Bien, funciones en dos variables. Tema de cálculo vectorial. ¿Sí? Ahí trabajamos las funciones en dos variables. Fxy igual a menos 2x menos 4y más 8. Estas funciones en dos variables son superficies en el espacio. Este es un plano. ¿Por qué es un plano? Porque están a la 1 las variables. No está multiplicada x y y, no está a la 1, etcétera. Si usted lo grafica en MATCAD, le da de fábula así, lo puede formatear el plano para acomodarlo en una esquina. ¿Sí? Si x y y vale 0, fx, y, z es el eje vertical. Si x y y vale 0, z vale 8. Si x y z vale 0, y vale 2. Si y z vale 0, x vale 4. Encuentra lo que se llaman puntos notables. Yo le llamo puntos notables. La intersección del plano con los ejes coordenados. ¿Sí? Las trazas son en este caso, las rectas que determinan sobre el plano XY, sobre el plano YZ o sobre el plano XZ. Es XYZ, XYZ. ¿Sí? Es el sentido positivo, contrario a las manecillas del reloj, XYZ.
Entonces, las trazas será la recta que pasa, en este caso, la traza sobre el plano XZ, el punto 400 o 40 sobre el plano, y el punto 08. La ecuación de esta recta es la traza. Aquí hay otra recta, el punto 40 y el punto 02. Y acá está otra recta, el punto 20 y el punto 08. Las ecuaciones de esta recta se llaman trazas. Los cortes del plano sobre los ejes se llaman puntos notables. Es claro que si la superficie es una curva, una superficie curvada, ¿eh? Los puntos notables siguen siendo puntos. Punto notable, 400, 020, 008. Sí. Entonces, si la función es una curva, la gráfica es una curva, las trazas serán curvas. ¿Sí? Dependiendo del tipo de curva, serán las trazas correspondientes. De esto tenemos ahí una práctica y de esto va a ser una actividad adicional. ¿Sí? Una práctica con valor de 10 puntos adicional. Entonces, para efectos de derivación, cuando derivamos con respecto a una variable, para efectos de derivación, la otra se supone constante. No es constante. ¿Sí? Parcial de f con respecto a x, f subíndice x, se deriva nada más la x, la otra se preserva. Con respecto a y, f subíndice y, se deriva nada más la y y la otra se conserva. ¿Sí? Yo di 4 o 5 más semestres vectorial para electrónicos y pues esto por ahí lo manejábamos, ¿sí? Podemos tener las derivadas cruzadas, fxy, o fyx, o fxx, o fy, etcétera, ¿no? Bien, si las derivadas cruzadas son iguales, independientemente del orden de derivación, se dice que la función es una función exacta. La función es una función exacta. ¿Sí? Si las derivadas cruzadas fxy, primero x y luego y, es igual a la derivada primero y luego x, se dice que la función es exacta. Yo espero que tengamos memoria adecuada y digan, ah, sí, lo vimos en vectorial. Entonces, así como definimos la derivada, definimos la diferencial, ¿sí? Una función en dos variables tiene su diferencial. Es la derivada por la diferencial, ¿sí? Es la derivada por la diferencial. Diferencial de la función con respecto a x es la derivada por la diferencial. Es la derivada por la diferencial, ¿sí? O con respecto a y, es la derivada con respecto a y por la diferencial con respecto a y. Sí, así manejamos los diferenciales en cálculo diferencial, ¿sí? La derivada es una cosa y tiene su significado. La diferencial es otra cosa y tiene su significado. Bien, yo una confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. Yo doy cálculo diferencial y no veo diferenciales en cálculo. Me enfoco más a la derivada. Las diferenciales, recordarlas, trabajamos en cálculo integral con un significado particular de la diferencial, ¿sí? Entonces, la diferencial total es la suma de las diferenciales. Una cosa es la diferencial con respecto a x y otra cosa la diferencial con respecto a y. La diferencial total es la suma de las diferenciales. Diferencial con respecto a x más diferencial con respecto a y se le llama diferencial total. Bien. Si la función es exacta, la diferencial total es una ecuación diferencial exacta. Aquí estamos viendo qué es una ecuación diferencial exacta. Estamos en ecuaciones diferenciales. Queremos resolver una ecuación diferencial. Estamos estudiando el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Aquí estamos diciendo qué es una ecuación diferencial exacta. ¿Sí?
Una ecuación diferencial exacta es la diferencial total de una función exacta. Solamente las funciones exactas generan ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí? Esto, permítame decirlo, no lo traen los libros de ecuaciones diferenciales. Entonces, el método de resolución. Ya tenemos una ecuación diferencial exacta. Tenemos una diferencial total. Tenemos una ecuación diferencial que es exacta. La diferencial total es una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Ojo, analogía, mxy o parcial de fxy igual a mxy. Analogía, dx con dx, dy con dy. Parcial de f con respecto a y es nxy. ¿Sí? ¿Cómo es exacta? ¿Sí? El dx pasa multiplicando. El dy, perdón, el dx pasa multiplicando un par de integrales. ¿Sí? La integral de la izquierda elimina el diferencial y me da que la fxy es esta integral. Fxy es la función exacta que generó mi ecuación diferencial exacta a partir de su diferencial total. Es un galimatías, profe. Esta parte yo le recomiendo que la escuche con calma en el video. Partimos de mi ecuación diferencial exacta, perdón, partimos de mi diferencial total, que me genera una ecuación diferencial exacta. Esta es una ecuación diferencial que ya verifiqué que es exacta. Por lo tanto, por analogía, partícula de dx se iguala, partícula de dy se iguala. Despejamos de la primera a la dx y obtenemos esto, un par de integrales a la izquierda. La integral me elimina el diferencial y me queda que fxy, o sea, que la función exacta es esta integral. O, digamos, fórmula 1, o despejo la dy, integro. Nuevamente, a la izquierda la integral elimina el diferencial y tengo estos dos caminos para encontrar la solución de mi ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Ya sea integrando m con respecto a x, o ya sea integrando n con respecto a y, es decir, usando la fórmula 1 o usando la fórmula 2. ¿Cuál utilizar, profe? ¿Las dos nos llevan al resultado? La respuesta es sí. ¿Cuál utilizo yo? ¿Cuál recomiendo utilizar? Aquella cuya integración sea más sencilla, simplemente. Vamos a ver. Tenemos nuestra ecuación diferencial. No es separación de variables, no es homogénea. Checamos que sea exacta. Ya lo checamos. Utilizo la primera fórmula. ¿Sí? Bueno, podemos utilizar la primera o la segunda, dice. Utilizamos la primera. Estoy integrando una función en dos variables con respecto a una de ellas. Por lo tanto, para efectos de integración, la otra se asume constante. No es constante. En estos casos, cuando integramos con respecto a una variable, la constante de integración en general es función de la otra variable. Estamos integrando con respecto a x cuadrada sobre 2. Esto se asume constante, 4y, 4xy, 2x. Y la constante de integración en general es función de la otra variable. ¿Sí? Obtenemos la parcial con respecto a y de ese resultado. ¿Sí? Y lo igualamos a nx. ¿Por qué, profe? Ya vimos en las ¿cómo se llama? En las diapositivas pasadas que la nxy es la derivada de
la función exacta con respecto a y. Derivamos con respecto a y. Esto es 0. Bueno, esto es 0. Esto es 4. Esto es 0 y se prima y. Estamos derivando con respecto a y. La primera es 0. Y es 1, 4x. Este 0 se prima y. Lo igualamos a n. Y obtenemos que se prima este menos 3y más 1. C' es derivada de c con respecto a y. ¿Sí? Despejamos la de y. Integramos nuevamente. La integración elimina el diferencial y obtenemos que c menos 3 medios y cuadrada más y, ahora sí, constante absoluta. Esta es la cy. Se le suma lo anterior y tenemos la solución. Esta es nuestra fxy, función exacta que nos generó nuestra ecuación diferencial exacta. Esta fue nuestra ecuación original, esta es la solución. La derivada de la solución con respecto a x debe ser m. Derivamos, ahí está, 5x más 4y menos 2. La derivada de la solución, la parcial de la solución con respecto a y debe ser n. Ahí está. Entonces, la solución fue correcta. ¿Sí? A ver si hasta aquí alguna pregunta. Dice que viene otro ejemplo. Válgame Dios, me puse, ¿cómo se llama? Espléndido. X y Y sumadas, a la 5, a la 1, a la 5, a la 1, ni separación de variables ni homogénea. M, lo que está con dx, n, lo que está con dy, parcial con respecto a m, y parcial con respecto a y listo. En este ejemplo 2 ya estamos rutinizando el procedimiento. Sí fue exacta. No es separación de variables, no es homogénea, sí es exacta. ¿Sí? Sí es exacta. Bien. fxy nuevamente. Bueno, pongo las dos fórmulas. Ahora usé la otra, nxy, para efectos de ilustración. Integro con respecto a y, 1/3 x cúbica y cúbica, 1 medio y cuadrada. Ahora la constante depende de la otra variable. ¿Sí? Parcial con respecto a x lo igualo a m. ¿Sí? Que se prima menos x. Integramos y listo. Solución. fxy. ¿Sí? Verificamos. Verificamos. Y listo. Aquí está reutilizado el procedimiento. ¿Qué haces? Voy para atrás, aunque se tarde esto, que al cabo tenemos tiempito. ¿Sí? ¿Qué hacemos? En estas 3 diapositivas está reutilizado el procedimiento para que lo apliquen en la resolución. ¿Sí? ¿Qué aparece en el examen? A ojo de pájaro, en 30 segundos ya viste que no es separación de variables, que no es homogénea. Voy a ver si es exacta. Parcial de m con respecto a y, parcial de n con respecto a x, son iguales si es exacta. ¿Sí? Entonces voy a resolverla. Opto por una de las dos fórmulas. Aquí yo la hice con la n para efectos de fines didácticos. Integro con respecto a y. La otra variable se supone constante para fines de integración. Nada más integro y. Como estoy integrando con respecto a y, la constante asociada es función de la otra variable. Como integré con respecto a y, la voy a derivar con respecto a x y la voy a igualar a m. ¿Sí? Te das cuenta que andas bien, porque esta C' debe ser función nada más de x.
C' de Y, nada más función de Y. Que te salió aquí X, andas mal. Integras con respecto a X y listo. Y aquí con suma facilidad verificas que satisface tu ecuación diferencial, que está bien resuelto. Con respecto a X, X cuadrada Y prima, X cuadrada Y cúbica, esto es 0 menos X. Con respecto a Y, X cúbica Y cuadrada más Y, 0 y 0. Sí está bien resuelta, ¿sí? Lo haces rápidamente. Y me temo que se acabó el tema. ¿Sí? Resuelve el punto 3 de la guía de estudios, página 91 del libro. Son 10, hacerlos todos por reportar 4. Apoyarse en el libro, de texto, páginas, tan. Estudiar con detenimiento, el ejemplo 2 de la página 44. Estudiar con detenimiento. Ahí resuelvo ese ejemplo y digo, haz esto, haz aquello, haz esto, etcétera. Estudiar la presentación del tema, página 36, la práctica 3 del laboratorio, nombre del archivo, exactas, mecatrónica 8 a 9, nombre iniciando con apellidos y listo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vienen las preguntas. Dígame. Quería ver si podía regresar al paso de C'. Es que no entendí muy bien cómo se sacaba. ¿A cuál paso de prima, señor? Donde teníamos la constante respecto a X, porque habíamos integrado respecto a Y. Deme chancitita. Sí, nos regresamos, no hay problema. ¿Cuál sería? ¿Dónde qué? Compañero. Es la parte de resolución. ¿Del primero o del segundo? Del segundo. Bueno, pues aquí. ¿Sí lo estaremos viendo? Sí. Ejemplo 2. ¿Lo estamos viendo? Sí. Entonces, aquí es zona exacta. Empezamos a resolver. Utilicé la NX de Y. A ver. ¿Recibo o ahí? Ahí, es ahí, en la parte donde teníamos CX, ¿cómo le habíamos hecho para dejarla como una constante? O sea, como la C, pues nada más. Oh, perfecto. Va al siguiente renglón. La parcial de esto, como integró con respecto a Y, parcial con respecto a X e igual a M. Integró con respecto a Y. Parcial de esto con respecto a X lo iguala a M. ¿Sí? Aquí está M. ¿Sí? Ok. Integra N con respecto a Y. El resultado le queda CX, parcial con respecto a X y lo iguala a M. Y ahí se van las Y's y le queda nada más función de X. Integra y listo. ¿Sí? Ok. Sí, creo ¿Seguro? que... Sí, ya. ¿Alguien más? Yo, profe, yo tengo una duda. Viene. Bueno, no sé si será la misma, bueno, estaba regresándome, pero, o sea, cuando se deriva en función de M es igual a N. A ver, usted utiliza una de estas dos fórmulas. O integra M con respecto a X o integra N con respecto a Y. En ambos casos va a sacar fxy. ¿Sí? Sí. Se integra N de niño con respecto a Y. El resultado, la fxy, la deriva con respecto a X y le iguala a M. Y ahí obtiene la expresión para sacar la Cx.
se integra m con respecto a x, la fxy resultante la deriva con respecto a y y la iguala a n de niño. Y de ahí saca la función. Cualquiera de los dos caminos que siga lo lleva al mismo resultado. ¿Ya? Y como comprobación se pueden hacer las dos, ¿no? Para que, o sea, si dan igual, pues no quiere decir que está bien. Claro. No, pero no es necesario. O sea, yo le digo para efectos de aprendizaje que lo resuelva estos dos que hice, resuélvalo con la m y el anterior con la n y le va a llegar a lo mismo. Una vez que usted obtiene su resultado, ¿sí? Este resultado lo deriva con respecto a x y es m. Lo deriva con respecto a y es n. ¿Sí? Aquí así verifica que está bien resuelto. Es el único método o es un método que le permite verificar directamente y sin mucho buscarle que su solución es correcta. ¿Sí? ¿Qué más, jóvenes? Bien, entonces aquí está el libro. ¿Sí? Les encargo el punto 4. Este punto 5, mañana lo trabajamos. La práctica 3, mañana la trabajo en el MATCAD. Y nombre del archivo. ¿Qué más, jóvenes? ¿Vienen? Perfecto. Eso de tener alumnos buenos como ustedes es una bendición de Dios y una ventaja para el profe. Como les decía a un grupo el semestre pasado que me echó porras el joven. Digo, no, compañero, con alumnos buenos como usted, cualquier profe es excelente. Vamos a ver. Aarón Maximiliano. Abril Andrea, bienvenida Abril. Alejandro Lira, Dovalina. Ángel. Andrea Michel no está. Brian. ¿Qué problema teníamos con Brian? Carlos Alexander. Se me quedó grabado su nombre, señor. ¿Qué le debía? ¿Algún reporte que no le puse bien o qué? David. Quedamos que mañana iba con una simplificación que faltó al final, que mañana le íbamos a poner. David Alejandro. Carlos Alexander, no lo vi, señor. Se me estaba pelando, escondiendo. David Alejandro. Daniel Rodríguez no está. David Jared. Presente. Daisy Yariza. Eric Daniel. Felipe. He tenido varios Felipes y todos son buenos. No sé usted cómo ande, señor. Felipe Vega. Fernando Adrián. Gerardo. Ana. Henry, Jaciel, Jesús y Jesús. Henry, Jaciel, Jesús y Jesús. Jesús Emanuel. Jordan, José. ¿Dónde estoy? Ya me perdí, señores. José Alejandro, José Manuel, Volvera. Juan Antonio, Luis Enrique, Renata. ¿Cómo Juan Antonio? Mario no está. Ya están los que faltaron. Renata y Víctor. Híjole. Luis Enrique Favela no está. Sí está, ¿verdad? Mario Gerrel. Mauricio Gerrel y Daniel Rodríguez, faltaron 3. ¿Sí? Nuevamente, esto es control mío. Por ahí sí veo tres tachitas, luego ya, ¿qué pasó, compañero? Es que no, ok, no hay bronca, sí. Perfecto, jóvenes. Les agradezco su asistencia, su paciencia. Siempre es un gusto trabajar con ustedes.
quitamos la grabación, nos despedimos y continuamos mañana.